No hay guerra sin propaganda. Crea una imagen del enemigo, despierta miedo, sentimientos de venganza y culpa. Se lucha con exageraciones, con consignas y mentiras. Sus armas son los medios de comunicación. El poder de las imágenes en movimiento inicialmente fue probado en la Primera Guerra Mundial. La radio y el cine con sonido dieron a la propaganda posibilidades completamente nuevas. Tanques Sherman americanos irrumpieron en una aldea controlada por soldados de infantería y paracaidistas. Un corresponsal de guerra alemán filmó la invasión de tanques desde corta distancia. La televisión lleva la guerra a los hogares. Buenos días, saludos al Vietcong por el B-52. En la era de Internet, no es la falta sino la abundancia de información lo que hace que sea difícil para los propagandistas y difícil para la verdad. La guerra como una gran aventura hábilmente escenificada por la propaganda nazi con imágenes y sonido. Incluso más que la radio y la prensa, el noticiero se convirtió en el instrumento más importante de influencia psicológica de masas para la propaganda de guerra. Ya se puede decir que a partir de 1939 se produjo un giro radical en la política. Desde los primeros días de la guerra, los noticieros declararon la medida de todas las cosas. Solo los mejores soldados del mundo pueden hacer frente incluso a estas tremendas dificultades. El noticiero formaba parte de un aparato de propaganda cada vez mayor que dirigía y vigilaba desde el principio todos los ámbitos de la vida publicada con el objetivo de una movilización espiritual. La propaganda nazi acompañó naturalmente cada acción política importante. La propaganda no fue la guinda del pastel ni la guarnición. Fue sin duda una de las partes más importantes del pastel. Joseph Goebbels es el maestro de ceremonias de la propaganda. Estableció el Führer como una marca y allanó el camino hacia el poder para los nacionalsocialistas. ¿Qué habría sido de este movimiento sin propaganda? ¿Y qué habría sido de nuestro Estado si la propaganda creativa no le hubiera dado un enfoque espiritual? Todos los medios se utilizaban con fines propagandísticos. La censura del Ministerio de Propaganda determinó cómo se presentaba la guerra al público. Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda fue la Primera Gran Guerra, que desde el principio también estuvo completamente orientada por todos los lados hacia los medios de comunicación. Hubo todo tipo de guerras de por medio, pero esta fue la gran guerra mediática. La propaganda nazi alimentó imágenes antisemitas y radicalmente ideológicas del enemigo. Con la invasión de Polonia, los judíos locales fueron un objetivo especial. Uno de los grandes antepasados de la investigación propagandística formuló una de estas declaraciones centrales para la propaganda política. Dijo que no debe haber dudas en la mente del público sobre a quién debe odiar. La propaganda siempre debe comenzar por definir un enemigo. El problema más difícil al que se encuentra nuestra administración civil en la zona colonizada es la cuestión judía. Desde estos guetos se han disparado contra soldados alemanes. Mientras las tropas alemanas obtuvieron la victoria, la propaganda de guerra lo tuvo fácil. Las derrotas fueron reinterpretadas y encubiertas. Finalmente, los dirigentes no dudaron amenazar a su propio pueblo. Aquellos que luchan honorablemente pueden salvar sus vidas y las de sus seres queridos. Pero aquellos que apuñalan a la nación por la espalda de manera cobarde y sin carácter sufrirán una muerte horrible con todas sus consecuencias. Ante la derrota, la propaganda nazi puso sus miras en la victoria hasta el final. Ayudó a los nacionalsocialistas a tomar el poder, pero no pudo evitar la caída del Tercer Reich.
La propaganda de guerra no era una cuarta rama de las Fuerzas Armadas. No era un medio de combate independiente, pero siempre funcionó en conexión con los medios militares. Podría reforzar las victorias y podría intentar minimizar las derrotas, pero no pudo tener un efecto decisivo en la guerra porque seguía dependiendo de los éxitos militares. Incluso las primeras campañas electorales de los nacionalsocialistas parecían campañas de propaganda. Joseph Goebbels, que tenía un doctorado en estudios alemanes, utilizó todos los medios de comunicación modernos para lograr que el caótico movimiento se convirtiera en uno de los partidos mejor organizados del país. Una nación entera está decidida a romper el sistema. Se inspiró en la publicidad empresarial contemporánea, especialmente cuando llegó a Berlín en 1926 como Gauleiter. Escuchaba diariamente cómo funcionaba la publicidad de las empresas. La década de 1920 fue el apogeo de la publicidad. Se habían adoptado modelos americanos. Los llevaban a la capital, Berlín. Incluían publicidad visual, publicidad luminosa. Todo era muy moderno y muy emocionante en ese momento. Y Goebbels obviamente se inspiró en eso. Goebbels perfeccionó el arte de la propaganda política. Después de que fracasara un intento de golpe de Estado en la década de 1920, el partido ahora quería tomar el poder democráticamente. Con sus métodos modernos, el joven partido estaba completamente actualizado. Los primeros estudios sistemáticos de la propaganda comenzaron en la patria de las democracias, los Estados Unidos, donde se realizó un trabajo sistemático para garantizar que la democracia no se salga de control en beneficio de quienes están en el poder. Estar siempre encima del enemigo era el lema de los camisas pardas, oradores entrenados que pronunciaban discursos incendiarios, matones que acosaban a los transeúntes judíos en la calle e interrumpían eventos electorales de la competencia. Cualquier medio estaba justificado para llamar la atención de las masas. Todo fue preparado y planificado por los matones de la CSA, y para ello también se prepararon los medios adecuados. Es decir, clubes, para que estas peleas, de las que luego se informó también en los periódicos y también sobre el contenido de los discursos, tuvieran un efecto efectivo en los medios de comunicación. Algunos lo aceptaron porque sus prejuicios coincidían con los del partido, otros porque tenían miedo de contradecirlos. La propaganda de los nacionalsocialistas no fue en absoluto un éxito seguro. Siempre funcionó en el contexto del uso de la violencia. Con la afirmación "somos los más fuertes, conquistaremos las calles", nosotros, no los partidos burgueses débiles, lucharemos contra las peligrosas fuerzas de izquierda. A principios de 1933, el partido alcanzó su objetivo. Para un largometraje, el Ministerio de Propaganda tenía preparada una recreación de la toma del poder de Adolf Hitler en Alemania. La glorificación de su propia historia se convirtió en un instrumento eficaz de manipulación masiva. La propaganda debe infiltrarse en el ámbito emocional, de modo que todo lo que impregna en las emociones y bloquea el pensamiento, tanto como sea posible, es bueno para la propaganda. Pocas semanas después de que los nacionalsocialistas tomaran el poder, se creó el Ministerio del Reich para la Ilustración Popular y la Propaganda. Como ministro, Joseph Goebbels obtuvo un amplio control sobre la vida cultural y los medios de comunicación. ¡Camaradas! No puede existir un buen gobierno sin propaganda, como tampoco puede existir una buena propaganda sin un buen gobierno. Hitler no reconoció las restricciones militares del Tratado de Versalles. Pronto cambió la anterior estrategia defensiva del ejército. La Reichswehr pasó a llamarse Wehrmacht y fue reforzada masivamente, y el ministro de la Reichswehr se convirtió en ministro de guerra. Una poderosa fuerza aérea alemana protege nuestra patria. Una nueva potencia en el mar frente a nuestras costas. En medio del gigantesco aumento de nuestra producción general, fue posible continuar un rearme sin precedentes. Cada institución de este Reich está bajo el mando
de la dirección política suprema y todas las instituciones de este Reich están pensadas y unidas en la voluntad y determinación de representar y, si es necesario, defender esta Alemania nacionalsocialista hasta el último suspiro. Día tras día, masas de tanques abandonan las fábricas de armamento alemanas. En retrospectiva, se pueden reconocer decisiones estratégicas en el ámbito de la preparación para la guerra. Nunca se habló de una guerra mundial, sino de conflictos limitados y de estar preparados para superarlos, lo que por supuesto es importante en situaciones como, por ejemplo, la llamada liberación de Renania. Las tropas alemanas regresan a sus casas en tiempos de paz en la zona desprotegida. Surge el entusiasmo Düsseldorf. Hitler consideró la situación particularmente peligrosa porque supuso que los aliados invadirían y reaccionarían. Cuando no lo hicieron, concluyó que se le permitiría continuar. Los líderes nazis como Hermann Göring hicieron todo lo posible con fines propagandísticos para sugerir a la nación que ahora existe pleno apoyo a Hitler. Adolf Hitler, nuestro amado líder, cumplió con el legado de los 2 millones que dieron sus vidas por Alemania. Alemania ha vuelto a ser una vez más un pueblo inseparable, unido en las dificultades y el sufrimiento, en la felicidad y la alegría. Es el comienzo de una incursión despiadada por Europa. Ahora se está preparando abiertamente a la nación para una nueva guerra. Hasta 1938, Hitler siempre había dado la impresión de que seguía una política de paz. Esto cambió radicalmente a principios de 1939. Ahora se modificó la propaganda para que la población supiera que una guerra era inminente y que incluso las expresiones y el escepticismo sobre una guerra, que antes podrían haber sido tolerados, ahora también serían perseguidos por el régimen. El 30 de enero de 1939, exactamente 6 años después de llegar al poder, el Führer finalmente se quitó la máscara de la paz en el Reichstag. Quiero volver a ser profeta hoy contra el internacional judaísmo financiero. Si dentro y fuera de Europa consiguiéramos hundir a las naciones una vez más en una guerra mundial, entonces el resultado no sería el mismo. No sería la bolchevización de la tierra y por lo tanto la victoria de los judíos, sino la destrucción de la raza judía en Europa. Con su juramento personal al Führer, incluso los soldados críticos con Hitler se sienten obligados al régimen y a partir de 1939 a ir a la guerra por el Führer y la patria. Una mentira proporcionó la razón necesaria para el ataque largamente planeado. Cuando comienzan las guerras, cada bando intenta presentarse como el defensor. Actuamos en defensa propia y el otro lado es el agresor. Y esto comprensiblemente se ve favorecido por la puesta en escena y las mentiras. En la Segunda Guerra Mundial se produjo el ataque ficticio a la estación Gleiwitz por supuestos voluntarios polacos, que en realidad era una operación de comando de la SS. Este incidente ocurrió a las 5:45 y luego devolvieron los disparos. Esta noche, por primera vez, Polonia disparó contra nuestro propio territorio, así como contra soldados. Desde las 5:45 de la mañana han estado respondiendo al ataque. A partir de ahora, una bomba se responderá con otra bomba. Hasta el día de hoy fue un golpe de la propaganda nazi. La apertura de la barrera en la frontera polaca se convirtió en un símbolo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El noticiero intensificó el resentimiento antipolaco que existía en gran parte de la población alemana. La campaña en Polonia nos ha brindado la oportunidad de conocer el judaísmo en su lugar de anidación. Aquí en Polonia viven casi 4 millones de judíos. Esta subhumanidad judía oriental siempre ha proporcionado a Europa Occidental una población criminal. Desde aquí las democracias se abastecieron de carteristas, proxenetas, narcóticos y tratantes de blancas, estafadores bancarios internacionales y periodistas incendiarios.
el inicio de la guerra planteó nuevos desafíos para la propaganda. El estado de ánimo del pueblo se convirtió ahora en un nuevo e importante campo de actividad, así como la futura gestión del creciente número de trabajadores extranjeros. Sin embargo, por el momento la tarea más importante seguía siendo informar sobre la guerra. Todo el aparato necesitó algunas semanas para adaptarse a la nueva situación. Tenía que realizar un acto de equilibrio. Por un lado, tenían que responder a la situación actual y por otro, debían estar atentos a los acontecimientos a largo plazo. Y mientras los ejércitos alemanes obtuvieron la victoria en todos los frentes, este acto de equilibrio no fue muy difícil porque contaban con la victoria. La expansión hacia Occidente comenzó a principios de mayo de 1940. Apenas 4 semanas después, Francia fue tomada. El término Blitzkrieg, que ya se había utilizado para describir el ataque a Polonia, se convirtió en un sinónimo de éxito. Aquí imágenes de la grabación privada de la visita del Führer al París ocupado. Poco después, Hitler regresa a la Cancillería del Reich como un glorioso comandante. Toda la Alemania nazi está eufórica por la victoria. La guerra contra Francia es, por supuesto, una historia triunfante sobre la propaganda. En estas imágenes se le ve conduciendo su Mercedes por calles cubiertas de flores y se ve a jóvenes entusiasmados. Pero resulta que tenemos el plan de despliegue para esta recepción y allí se puede seguir con todo detalle cómo se crearon estas imágenes y cómo se organizó todo. Cómo las distintas formaciones del partido estuvieron alineadas a lo largo de las calles durante toda la mañana y cómo, en un momento determinado, las chicas del BDM y los chicos de Hitler empiezan a esparcir flores en las calles por las que luego pasará el Mercedes. Desde el principio, las apariciones de Hitler son escenificadas. En la película El triunfo de la voluntad del Congreso del Partido de Nuremberg de 1934, Leni Riefenstahl hizo aparecer al dictador como un mesías. El Estado no nos manda, pero nosotros mandamos al Estado. La puesta en escena de Riefenstahl se convirtió en el modelo para las apariciones de Hitler. Si nos fijamos en cómo el noticiero muestra la entrada de Adolf Hitler en Danzig y más tarde en Varsovia, Es igual a la película de Riefenstahl, y no es casualidad. Los camarógrafos son camarógrafos de Riefenstahl, que saben cómo hacerlo porque lo han hecho antes, concretamente en El triunfo de la voluntad. La película de Riefenstahl promovió la leyenda de Hitler como un líder carismático. Para Hitler fue importante desde el principio cómo llegó a verlo la gente. Ensayó gestos y patrones del habla y controló meticulosamente todas las imágenes que aparecían en los medios. El propio Hitler, por ejemplo, pidió ver todas las fotografías en las que aparecía él antes de enviarlas a la prensa. Por eso solo lo vimos en 5 o 6 poses estereotipadas diferentes. Ese era su voz estándar, no permitía nada más. Películas caseras como esta solo se hicieron públicas después de la guerra. El fotógrafo de Múnich, Heinrich Hoffmann, moldeó la imagen pública de Hitler con sus retratos del Führer y contribuyó así decisivamente a su ascenso al poder. Era el fotógrafo personal de Hitler. También fue un empresario de medios de enorme éxito en las décadas de 1920 y 1930. La imagen de Hitler, la imagen nacionalsocialista, sería completamente inimaginable sin sus fotografías. Después de la guerra, el fotógrafo personal tuvo que ser juzgado. En su sentencia ante la Sprühkammer de Múnich en enero de 1947, el juez presidente Joseph Purser destacó la importancia de Hoffmann. Sus obras son magistrales y la psicosis que ha surgido en el pueblo alemán se atribuye esencialmente a esta información, a esta glorificación de Hitler. Sí, aquí se ha retratado todo lo que supuestamente era bello y grandioso de estas personas. La realidad, sin embargo, parecía bastante diferente. Y su editorial jugó un papel importante en este engaño al pueblo. Él lo rebatió con que solo tomaba fotografías. Eso es algo que es cierto. Por supuesto, pero tomar fotografías también significaba apoyar a este régimen en fotografías. Defenderlo, presentarlo ante la opinión pública, que yo sepa, no ha habido ningún otro juicio en el que se haya procesado a fotógrafos.
Y eso también ha contribuido al hecho de que la mayoría de los fotógrafos de tiempos de guerra hicieron una transmisión bastante fluida al mundo mediático de la postguerra. Y yo no conozco a nadie que haya abordado esto de manera crítica. Un año antes del estallido de la guerra, el Ministerio de Propaganda y el alto mando de la Wehrmacht concluyen un acuerdo sobre la implementación de la propaganda en la guerra. La propaganda se entendía como un medio de guerra de igual rango. Las empresas de propaganda se establecieron ya en la década de 1930. Y el nombre sugiere que se trata de estructuras militares que claramente sirven a la propaganda. Estas compañías de propaganda estaban directamente subordinadas al alto mando de la Wehrmacht. Eso significa que las órdenes vinieron desde arriba. Más de 15.000 periodistas participaron en la producción de material de propaganda militar. Operaban estaciones de radio enemigas, publicaban informes falsos y suministraban imágenes para los noticieros. La participación era codiciada, pero también peligrosa. Ser fotógrafo en primera línea era codiciado por ser miembro de la empresa de propaganda. Uno estaba integrado en las unidades militares, se disfrutaba de privilegios, pero el peligro de morir era mucho mayor. Porque, y esto es quizás lo más importante, la puesta en escena de la guerra cambió fundamentalmente. En la Primera Guerra Mundial, en realidad tuvimos una guerra que se había recreado detrás de las líneas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se tomaban fotografías en el frente. Las películas pretendían atraer al espectador directamente a la acción y transmitir la impresión de ser testigo presencial y de autenticidad. Aquí los aviones de combates alemanes atacan a las columnas soviéticas. Desde que tomaron el poder en 1933, el pueblo alemán había prestado juramento como sucesor de los héroes de la Primera Guerra Mundial y de las víctimas del golpe de Estado de 1923. Incluso en los primeros años de guerra, el mito heroico fue recibido generalmente con una gran disposición a creer. Como ex soldado de la Gran Guerra, solo tengo una humilde petición que hacer a la Providencia. Que ella nos conceda a todos la gracia. Cerrar el último capítulo de la gran lucha de las naciones en honor de nuestro pueblo alemán. Entonces, los espíritus de los camaradas caídos se levantarán de sus tumbas y agradecerán a todos aquellos que con su coraje y lealtad ahora reparan lo que una sola hora de debilidad pecó contra ellos y nuestro pueblo. El Día del Recuerdo de los Héroes, introducido en 1934, reemplazó el Día Nacional de Luto y se convirtió en una de las fiestas más importantes del régimen nazi. El mito del soldado de primera línea de la Primera Guerra Mundial se alimentó, por supuesto, durante el periodo de Weimar. A efectos propagandísticos, el soldado de primera línea siempre fue el héroe. El héroe tampoco muere. El héroe está físicamente muerto. Pero cuando lo celebramos, lo revivimos. Está presente en la comunidad nacional. La propaganda nazi convirtió al comandante en jefe de la campaña africana, Erwin Rommel, en el prototipo del héroe. El líder de la batalla más frecuentemente filmado del Führer se convirtió en una especie de estrella mediática en la era de los noticieros. El mariscal Rommel informó al Führer y recibió de él el bastón de mando. Rommel añadió hábilmente el glamour que faltaba a lo que en realidad era un teatro de guerra menor en África. Para comenzar, organizó un desfile militar en Trípoli. Siguiendo sus órdenes, los tanques de la pequeña fuerza alemana rodaron alrededor del mismo bloque de casas durante horas. En primer lugar, para demostrar una fuerza que no existía, construyeron estos tanques simulados con madera y lona y los equiparon con cadenas viejas en la parte trasera. Y los ingleses realmente creyeron que allí había formaciones de tanques alemanes más grandes de las que realmente estaban allí. Rommel pasará a la historia como el zorro del desierto. El ministro de propaganda envió periodistas al desierto para mostrar a Rommel bajo la luz adecuada. El frente británico está protegido por fuertes del desierto de última generación, fortificaciones de campo y campos minados. El mariscal Rommel ha tomado la decisión de lanzar un ataque sorpresa contra el 8º ejército británico. Como siempre, está justo al lado de las tropas de combate. Para el noticiero, a Rommel se le permitió desplegar divisiones que nunca tuvo a su disposición.
El público del cine, cansado de la guerra, se alegró de verlo. En aquel momento era un regalo para el Ministerio de Propaganda del Reich. Era una forma de encubrir la situación en Rusia. Un año después, Rommel es comandante en jefe inspeccionando el frente de invasión en Francia, pero ni siquiera él pudo detener la invasión estadounidense. Con el nuevo armamento y los medios de combate que se han puesto en nuestras manos, podemos afrontar los acontecimientos venideros con la máxima tranquilidad. Y no debemos preocuparnos ni un segundo de si irá bien o mal. Seguro que irá bien. Rommel sospechaba desde hacía tiempo que la guerra estaba perdida. Aunque el antiguo general favorito de Hitler seguía siendo celebrado en eventos propagandísticos, su relación con el Führer se estaba volviendo más crítica. Rommel fue muy bueno con los medios. También era popular. Eso es lo que sabemos hoy. Era tan popular que la dirección política quiso dejarlo fuera de combate nuevamente, porque es peligroso cuando alguien así se sale de control, que sea tan popular. Después del fallido intento de asesinato de Hitler en 1944, Rommel quedó atrapado en la vorágine de las purgas. Los golpistas fueron fusilados. Los conspiradores supervivientes fueron perseguidos implacablemente. Erwin Rommel también cayó bajo sospecha y fue empujado al suicidio. El duelo oficial fue escenificado hipócritamente en el noticiero. En un acto de Estado, el pueblo alemán se despide de uno de sus generales más valientes. Con él, dijo el Führer en una orden diaria, falleció uno de nuestros mejores comandantes del ejército. En la lucha actual del pueblo alemán, su nombre se ha convertido en sinónimo de valentía excepcional y temeridad intrépida. Para no dañar la reputación de uno de los pocos héroes populares, se evitó en la medida de lo posible una conexión con el asesinato. Desde el comienzo de la guerra, el Ministerio de Propaganda se había convertido en un enorme aparato con varios miles de empleados. El presupuesto se había multiplicado por más de 10, a pesar de la economía en tiempos de guerra, pero su tamaño también traía ventajas. Muchas campañas de propaganda, especialmente en el extranjero, tuvieron poco efecto. Por supuesto, también se intentó influir en otros países, pero la política exterior del régimen estableció límites muy estrechos. En otras palabras, parte de la propaganda se basó en un juicio erróneo, casi grotesco, de la situación en ciertos países, de modo que en gran medida no alcanzó a su público objetivo. La responsabilidad de la propaganda extranjera provocó en repetidas ocasiones acaloradas disputas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich, la Wehrmacht y el ministro de propaganda Goebbels. Él nunca tuvo esa posición todopoderosa. Los militares no permitirían que eso sucediera. Nunca tuvo esa posición todopoderosa, esa autoridad total para la propaganda. Había tropas de propaganda, pero Hitler nunca le dio a Goebbels vía libre en el ámbito militar y los militares nunca se lo permitieron. A Goebbels todavía le quedaba la tarea de concienciar a la población cansada de la guerra sobre el próximo ataque en junio de 1941. Pueblo alemán, pongan el destino de los alemanes en manos de los soldados, pueblo alemán. En este momento se está produciendo un despliegue que es el mayor en magnitud y alcance que el mundo ha visto hasta ahora. El frente oriental alemán se extiende desde Prusia Oriental hasta los Cárpatos. Por eso he decidido hoy poner una vez más en manos de nuestros soldados el destino y el futuro del Reich alemán y de nuestro pueblo. Se inició una guerra de exterminio sin precedentes contra la supuesta conspiración mundial bolchevique. Pero desde el principio, la propaganda nazi no logró inspirar a la gente el mismo entusiasmo por la campaña en Oriente que antes por Occidente. El escepticismo de la gente sobre los pronunciamientos del régimen creció. Berlín sufrió la mayor cantidad de ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a los intensos bombardeos, el centro de la ciudad en particular quedó reducido a escombros a final de la guerra. Debido a la preocupación por el malestar social y el desencanto de la moral de guerra, se debía mantener una moralidad en la vida cotidiana el mayor tiempo posible. Los ataques aéreos aumentaron, y cada vez más la gente tiene que pasar noches agotadoras hacinadas en refugios antiaéreos y sótanos de casas.
El puesto de mando de la defensa aérea de Berlín. Se espera un ataque terrorista por parte de piratas aéreos británico-estadounidenses contra la capital del Reich. Imágenes no vistas en el noticiero. Solo en 1943, más de 700.000 berlineses huyeron de la capital del Reich. Decenas de miles de personas bombardeadas tuvieron que ser alojadas en alojamientos de emergencia. Los propagandistas viajaban a las ciudades destruidas. Muestra de empatía, eso es muy importante. Los propagandistas viajaron a las ciudades destruidas y afrontaron la situación sin trivializarla, diciendo: es un gran daño lo que ha ocurrido. Los bombarderos aliados son entonces difamados como terroristas. Eso está muy claro. Pero muestras de empatía, eso es muy importante. En la segunda mitad de la guerra, Goebbels, como Gauleiter de Berlín, reconoció muy bien que era inútil decir constantemente: todo está bien y venceremos. Pero hay que resolver los problemas que la guerra trae para el pueblo. Como Gauleiter de Berlín, por ejemplo, era responsable de alimentar a la población. Y si durante meses no había fruta fresca, era culpa suya. Por eso tenía que intentar satisfacer materialmente a la población. Un guardia antiaéreo informa al ministro. Es un error suponer que la propaganda solo funciona cuando muestra el lado bello, sino más bien cuando reconoce la realidad. La proporción de personas informadas correctamente debe ser lo suficientemente grande como para que el resto que ignora la realidad también sea aceptado. Entonces la propaganda necesita un grano, una chispa de verdad. Es una subestimación de los propagandistas asumir que la propaganda es solo manipulación y mentiras. El avance alemán en la Unión Soviética se estanca. Hitler ordenó una ofensiva, pero las demacradas unidades del frente quedaron atrapadas en ventiscas, contrariamente a lo que retrataba la propaganda. La propaganda de guerra siempre funciona de manera brillante y fluida cuando ha habido grandes éxitos militares. Las cosas empeoraron cuando los éxitos militares no se materializaron o cuando estaban en juego derrotas. En la crisis invernal de 1941 y 1942, cuando los ejércitos alemanes estaban estancados en el este, durante semanas fue imposible saber a través de la propaganda dónde estaban realmente los frentes. Y eso, por supuesto, aumentó los temores de la población. Al suroeste de Moscú atacaron los tanques de Guderian. También en este caso los bolcheviques habían convertido las aldeas en plazas fuertes, por las que había que luchar con tenacidad y obstinación. Aquí también los soldados de infantería, zapadores y artilleros de tanques alemanes demostraron ser muy superiores a los soviéticos en capacidad de combate. Lo mismo se aplica a la crisis invernal de 42-43, cuando la catastrófica situación del sexto ejército en Stalingrado fue ocultada por la propaganda. Este también fue otro ejemplo de que al ocultar los hechos, se lograba un efecto que iba precisamente en contra de las intenciones del régimen. A principios de 1943, los restos del sexto ejército del general Paulus se rindieron en Stalingrado. Para el público alemán, la noticia de la derrota total en la Volga fue un shock. Unas semanas antes, Hitler se había jactado de que la ciudad ya había sido tomada. El ministro de propaganda Goebbels vio la oportunidad de impulsar el esfuerzo bélico a su manera. Después del Stalingrado, la propaganda cambió. Goebbels intentó eliminar este estado de ánimo negativo multiplicando las campañas propagandísticas. Entonces ya no era la ideología lo que se difundía. Ya no era solo una visión del mundo, sino la implicación muy concreta de cada individuo para hacerlos corresponsables de lo que hacía el régimen. Los ingleses afirman que el pueblo alemán se resiste a las medidas de guerra total del gobierno. No quieren una guerra total, dicen los ingleses, sino rendición. ¿Quieren una guerra total?
Goebbels también intentó utilizar propaganda de atrocidades, como las fotografías tomadas de las atrocidades soviéticas contra la población después de que cruzaron la frontera hacia Prusia Oriental por primera vez. Mujeres violadas, ancianos asesinados, niños asesinados cuando las hordas deshumanizadas del bolchevismo llegaron a esta aldea dejando robos, incendios y muerte. Estos documentos de crueldad bestial pueden ser una advertencia final para Europa. Pero eso también resultó ser un arma contundente en la campaña de propaganda porque la gente tendía a reaccionar con horror, con la sensación de que la guerra tenía que terminar de alguna manera. No puede seguir así. El propio ministro de propaganda viajó a las zonas amenazadas para difundir su fanatismo entre sus compatriotas. Aquellas divisiones que ya se han embarcado en pequeñas ofensivas y que se embarcan en ofensivas a gran escala en las próximas semanas y meses, entrarán en esta batalla como si fuera un deber religioso. Y cuando se pongan los rifles al hombro y monten sus vehículos blindados, solo tendrán ante sus ojos a los niños asesinados y a las mujeres violadas, y un grito de venganza surgirá de sus gargantas ante el cual el enemigo palidecerá. Cuanto más duraba la guerra, más importante se volvía la moral de la población civil. Para mantener contenta a la población, la radio ampliaba constantemente su programa de entretenimiento. La radio alemana retransmitió desde Berlín el 15º concierto solicitado para la Wehrmacht desde octubre de 1939. Durante estos acontecimientos se han concedido cerca de 45.000 solicitudes de soldados y unidades de la Wehrmacht. Desde 1940, todas las emisoras del Reich emitían un programa estándar. Después de la derrota en Stalingrado, Goebbels hizo aumentar la proporción de programas de entretenimiento a más del 80% de la programación. Además de la radio, el cine también jugó un papel decisivo en la propaganda nazi hasta el final. Goebbels lo consideró uno de los medios más modernos para influir en las masas. Todavía en 1945 se estrenaron 12 nuevos largometrajes. La idea era que no fuera necesario convencer a los espectadores para que fueran a ver las películas, sino que fueran porque querían verlas. Goebbels quiso desde el principio que el cine alemán siguiera siendo atractivo, tanto a nivel nacional como internacional. El ministro de propaganda Goebbels incluso aceptó para este fin contenidos impopulares. En Danzón de Volcano criticó la descripción positiva de un golpe de Estado. Der Alten Fritz, por el contrario, se consideró menos propagandístico e incluso se mostró después del 45. Con el inicio de la guerra, las pautas cinematográficas cambiaron. Se exigieron y produjeron películas antibritánicas. Se exigieron y produjeron películas antisemitas. Se produjeron películas antipolacas y antisoviéticas a una escala que hubiera sido sencillamente impensable antes de 1939. Un fragmento de la película propagandística El Eterno Judío, que debía preparar a los alemanes para la planeada solución final a la cuestión judía. Son engañosos, cobardes y crueles, y suelen aparecer en gran número. Representan entre los animales el elemento de insidiosa destrucción subterránea, no muy diferente de los judíos entre los humanos. Si bien las escuelas y los teatros cerraron desde hace mucho tiempo, el negocio del cine se mantuvo hasta el final de la guerra a pesar de las condiciones difíciles. A principios de 1945 se proyectó en la pantalla grande uno de los proyectos favoritos de Goebbels. Se suponía que la película Kolberg fortalecería la moral de lucha de la población. Con el guión, los alemanes deben resistir el asedio enemigo.
Kohlberg es un buen ejemplo de cómo la propaganda cinematográfica no puede funcionar. La película debía basarse en el recuerdo de la heroica actitud defensiva de la población de Kohlberg durante las guerras napoleónicas. Se suponía que fortalecería la voluntad de resistencia de la población. Pero cuando terminó la película, Kohlberg ya había sido invadido por el Ejército Rojo, y eso no salvó la voluntad de resistir en 1945. Ethelbeck, ¿cuánto tiempo podremos resistir? Si es necesario, bastante tiempo, señor comandante. Pueden quemar nuestras casas, pero no nuestra tierra. Cuando las tropas polacas conquistaron la ciudad de Kohlberg, la película quedó ahogada por las risas del público en los cines berlineses. Mientras que las proyecciones de la película de cuento de hadas Munchausen se agotaron en una asediada capital, la película más cara y lujosa de la era nazi resultó un fracaso. Cuando la ciudad de Kohlberg se rindió, el público no se enteró a petición del ministro de propaganda. En el noticiero, la vida en el Berlín bombardeado todavía era soportable. El ejército rojo estaba a 90 kilómetros de los límites de la ciudad. La propaganda nazi intentó preparar al pueblo para lo peor con lemas de resistir. Ni siquiera el terror aéreo puede sacudir a la gente en su fe. Cuanto mayor es la necesidad, más dura es su voluntad. Están decididos a defender su ciudad contra el enemigo con el mayor fanatismo. La Volkssturm de Berlín está reunida y trabaja incansablemente para poner a la capital del Reich en estado de defensa. Hombres, mujeres y jóvenes saben que su ciudad natal se enfrenta a una amenaza mortal. Con desafío y fanatismo están dispuestos a proteger cada calle y cada casa como su posesión más sagrada. La población, como sugieren las imágenes del Ministerio de Propaganda, apoyaba firmemente al Führer. Creo que hoy todavía tenemos ante nosotros la imagen de que el bombardeo aliado de las ciudades alemanas no provocó el colapso de la moral de la población. Y creo que esta imagen estuvo muy influenciada por la propaganda de Goebbels. Y hay que tener mucho cuidado de no sacar conclusiones trascendentales sobre la actitud real de la población a partir de estas imágenes de personas vitoreando. Pero no todo lo que ofrecieron las compañías de propaganda fue lo suficientemente creíble como para llegar a las salas de cine. Bueno, camaradas, habéis construido aquí una magnífica mansión. ¿Sí puedes decir eso? ¿De dónde eres? Berlín, Charlottenburg. Sí. ¿Sabe tu esposa que estás aquí? Todavía no lo sabe, pero se ha ido ya de casa. Ahora está en Lübeck. Entonces a ver si te puede ver aquí. Sí, espero que me vea aquí. ¿Ves? Todavía tu marido está bien. ¿Crees que los rusos te dejarán en paz? Todo va muy bien. ¿Lo dices en serio? Tiemblan más que nosotros. Después de todo, las imágenes de los soldados relajados no se mostrarán públicamente. En caso de derrota, Hitler tenía una explicación cínica. El pueblo alemán simplemente no tenía los medios internos que se habían atribuido. Declaró ante una reunión de Gauleiters. Poco después, la propaganda nazi retrató al dictador una vez más como un comandante esperanzado. Fue su última aparición pública. En su cuartel general, el Führer recibe al líder de las juventudes hitlerianas, Axmann, con una delegación de 20 juventudes hitlerianas que han demostrado su valía en la defensa de su patria y han sido condecorados con la Cruz de Hierro por sus esfuerzos. Todavía tendemos a tomar al pie de la letra estas imágenes de los grandes éxitos propagandísticos de los nacionalsocialistas y no vemos la puesta en escena detrás. Es material que fue creado o clasificado en el Ministerio de Propaganda. Es el intento de Goebbels de demostrar que he sido el propagandista de mayor éxito en toda la historia del mundo. Aquí está la evidencia. La imagen del fin del Tercer Reich ya no estaba determinada por la propaganda de Goebbels, sino por las fotografías tomadas por los camarógrafos soviéticos. El asalto a Berlín ya no era adecuado para imágenes de júbilo. Poco antes de que la muerte de Hitler en el Führerbunker marcara el fin del régimen, Joseph Goebbels pronunció un último discurso por radio. Defensores de Berlín, los ojos de sus esposas, de sus madres y de sus hijos. Nuestro objetivo es la libertad de nuestro pueblo y un imperio de justicia social y un futuro feliz. Aguantar hasta la victoria final fue la consigna de Joseph Goebbels, que fue uno de los últimos en creerse su propia propaganda.
Los propios propagandistas en jefe, que inventaron la idea de que un sistema de propaganda totalmente controlado era el mejor panorama mediático, tuvieron que darse cuenta después de que no funcionaba. Esto, entonces, es algo que cambió al menos un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no prevalecía la idea de que guiar por sí solo sería suficiente. Ahora se aplica la propaganda de los vencedores. Para la historia, el izamiento de la bandera soviética fue creado ante las cámaras.